¿Tú sabes qué tienen que ver los videos de los hermanos de López Obrador recibiendo dinero en efectivo con la falta de medicinas en el país? Bueno, por favor, déjame explicarlo. Empiezo con una pregunta. ¿Tú o alguien que conoces está batallando para encontrar una medicina? ¿O te ha pasado que no te han surtido tu receta completa en el IMSS o en el ISSSTE? ¿O has oído la situación de los niños con cáncer que están muriendo por la falta de medicinas? Bueno, pues el desabasto de medicamentos es, uno, generalizado, y dos, es responsabilidad de este gobierno por su ineptitud, su soberbia y su corrupción. A ver, en este tema López Obrador siguió el caminito de siempre. Primero negó el problema, luego prometió arreglarlo y para variar no ha cumplido. Mira, el 23 de enero de 2020 dijo que no había desabasto. No hay, en el caso de los niños de cáncer, y no va a haber nunca falta de medicamentos. Claro, después tuvo que reconocer que sí había desabasto. Más como siempre, pues dijo que había un complot en su contra. Acusó de sabotaje a las farmacéuticas, culpó a los críticos, le echó la culpa hasta a los directores de los hospitales. Y hace como un mes volvió a prometernos que las medicinas llegaban la próxima semana. Creo yo que para la semana próxima ya tenemos compradas todas las medicinas. Y como todos lo sabemos, las medicinas siguen sin llegar. Ahora esta es la pregunta que importa. ¿Cuál es la causa de este desastre que pone en peligro la vida de millones de personas? Y lo que pasa es que este gobierno, con el pretexto de disque combatir la corrupción, destruyó el sistema de compras y distribución de medicinas, vetó a las farmacéuticas, cerró plantas de producción, puso trabas a la importación de medicinas y rompió la cadena de distribución. Concentraron entonces todas las compras en la Secretaría de Hacienda y le encargaron la distribución a una empresa del gobierno. Ahora, cuando vieron que eso no iba a jalar, se les ocurrió contratar a un organismo internacional, lo cual tampoco funcionó. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que López Obrador, ese que se da baños de pureza, nos está saliendo peor que los anteriores. Por favor, ve esto. ¿Te acuerdas a quién anunció López Obrador como la persona encargada de todas las compras y distribución de medicinas? ¿Ya cuál? Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por este enorme privilegio que nos dan ustedes de podernos dirigir en el amplio mundo de las redes sociales hacia todos los que nos ven el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Hoy es lunes 12 de julio del año 2021. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Muchísimas gracias, amigos cibernautas. Y bueno, como siempre, usted lo sabe, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por darnos esa oportunidad. Es un placer, es un gusto en este inicio de semana estar con ustedes. De verdad, muchísimas gracias, amigos cibernautas. Siempre es un privilegio poder estar aquí con ustedes en este inicio de semana, porque pues ya sabe, es la oportunidad siempre de podernos poner en contacto con todos ustedes, pues poder platicar de todo lo que sucede y de lo que ha venido sucediendo. Usted lo sabe y lo acaba de ver hace unos días, como otro hermano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue prácticamente grabado por David León recibiendo dinero.
pues el presidente, como siempre, lo niega, usted lo sabe, un presidente que no acepta los hechos de corrupción que giran a su alrededor y que desafortunadamente para él, pues sí, ha impactado en una imagen que ha tratado de vendernos como un hombre pues honesto, y la verdad es que nada de eso es cierto. Es un presidente que carga una enorme losa de corrupción a sus espaldas desde los tiempos en que pues tomaba los pozos petroleros. Y no hay que olvidar, por ejemplo, también que hay que recordarlo, usted lo sabe, que en los tiempos de cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, de la hoy Ciudad de México, también estuvo inmiscuido en actos de corrupción muchos de sus funcionarios públicos. Y bueno, la verdad es que, pues usted lo sabe, es una persona que no ha podido detener las ansias ni el deseo de sus funcionarios públicos de apoderarse de los recursos, pues los recursos económicos que son producto del pago de nuestros impuestos, que somos quienes generamos la riqueza en este país. Bueno, el caso es que el presidente salió a negarlo como siempre, usted lo sabe, y al final de cuentas dijo que son calumnias, como lo dijo cuando era jefe de gobierno, que eran calumnias. Lo viene diciendo desde hace 18 años aproximadamente, que todo es una calumnia, que todo es un complot, que todo es un boicot para afectar a su gobierno. Lo cierto es que no ha podido desmentir de otra manera lo que hoy estamos viviendo. Primero con Pío López Obrador, cuando David León, casualmente el mismo personaje que le entrega a Martín López Obrador ahora 150,000 pesos, y en aquella ocasión alrededor de 400,000 pesos, en aquella ocasión dijo que eran aportaciones, y ahora con el hermano Martín López Obrador recibiendo aproximadamente 150,000 pesos por parte de David León, quien era uno de los personajes de los que se enorgullecía el López Obrador, de su gabinete, de los más honestos, de los más transparentes. Pues ahora vemos que este señor David León es un tipo maquiavélico y perverso que los grabó a todos los hermanos, o al menos a dos, recibiendo dinero producto, vaya usted a saber de dónde, pero eso se llama corrupción, o póngale el nombre que usted quiera, pero la realidad es que recibir dinero, y luego lo dijo, que era para su hermano. ¿A qué hermano se refiere? Pues al hoy presidente de la República. En aquella ocasión ciertamente no estaba en proceso de campaña, lo que sí estaban en proceso de conformar al partido Morena, este partido que lo llevó a la presidencia de la República. Y bueno, la verdad es que ahora con el famoso Martinazo queda nuevamente en evidencia el presidente como uno de los personajes más corruptos de los últimos tiempos, que ha tratado de tejer una cortina de humo para tratar de desviar la atención en la grave crisis que enfrenta su gobierno de gobernabilidad. Llámese en materia de corrupción, llámese en materia de seguridad. Y ahí está el caso, por ejemplo, del exsecretario de Economía y de Alfonso Guajardo, quien prácticamente fue vinculado a proceso. Y Delfonso Guajardo es el ex titular o ex secretario de Economía con Enrique Peña Nieto, quien fue vinculado a proceso el pasado viernes por presunto enriquecimiento ilícito. Se habla de una diferencia de aproximadamente 9 millones de pesos que no concuerdan con sus ingresos. Así que el presidente de la República incluso ya le mandó el mensaje que si nada debe, nada teme, que no tiene de qué preocuparse. Pero casualmente se da este video sale a la luz pública cuando el presidente de la República está recibiendo los embates de sus adversarios por tratar de darse de baños de pureza que no existen en este mal gobernante que hoy tenemos en nuestro país. La falta de medicamentos que provoca la muerte de muchos niños, de personas adultas también, la ineptitud
la enorme ineptitud del presidente López Obrador, son los errores que están costando vidas el día de hoy. No podemos ocultarlo. Esas son las cuestiones que ahorita tienen al presidente prácticamente en el banquillo de los acusados. Y bueno, pues están prácticamente tratando de ocultar incluso los negocios de los hermanos, de los hijos, de los primos, de todos esos parientes del presidente López Obrador. Y lo tratan de hacer ahora con el video que, bueno, no con el video, sino con la vinculación a proceso de Ildefonso Guajardo, el exsecretario de Economía con Enrique Peña Nieto. Ildefonso Guajardo, usted lo recordará, fue el que llevó a cabo el proceso del Tratado de Libre Comercio que dejó prácticamente ya firmado a López Obrador, y que entrando prácticamente pusieron en marcha, y nada más incluso antes de que se fuera Peña Nieto incluso lo firmó. Bueno, pues todo esto que estamos viendo el día de hoy nos habla claramente de que hay un presidente que trata de ocultar los errores que están cometiendo, pero lo más grave de todo es que tenemos a un presidente que se ha convertido en cómplice de todas las atrocidades que está cometiendo su gobierno, sus funcionarios públicos. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, obtuvo de un juez federal, un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el reclusorio norte de la Ciudad de México, obtuvo una vinculación a proceso en contra del exsecretario de Economía por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. Así que todo esto casi pone al parejo los ataques que ha recibido López Obrador. Es un personaje que no acepta ningún tipo de crítica. Fíjese que nosotros habíamos pensado, yo creo que todos los mexicanos pensamos, que la etapa de ejercer el poder de un modo represivo, eso ya era cosa del pasado. Pensamos que la alternancia que habíamos tenido con gobiernos panistas había ya, sentado las bases para una nueva forma de hacer política. Con López Obrador nos llevamos una sorpresa, porque es un personaje completamente rencoroso y vengativo, que no abona a nada a la concordia, la forma que tiene de polarizar a los ciudadanos, a los diversos sectores de la sociedad, hacen de López Obrador uno de los personajes más vengativos que pudiéramos tener en las últimas décadas. No estamos diciendo que no debe de haber castigo, pero el castigo tiene que aplicarse conforme a la ley y no debe de polarizarse desde el púlpito de la residencia oficial, que hoy es el Palacio Nacional. Yo creo que esa es la parte en la que muchos no concuerdan, porque por ejemplo hablamos también del tema de ahora que quieren hacerlo del enjuiciamiento a los expresidentes. En ningún momento, y lo corrigió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, palabras más, palabras menos, dijo que si se debe de, más que nada, si se debe de llevar a juicio, o si los ciudadanos están de acuerdo en que deben de castigarse los malos funcionarios o los errores del pasado, o los las malas administraciones del pasado. En ningún momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que sean castigados los expresidentes de la República. Además, en este tema es muy importante decirlo, se tiene para que sea vinculatorio y se pueda llevar a un proceso ministerial o de investigación, deben de votar aproximadamente el 40% de los que están inscritos en la lista nominal. Así que se trata de conseguir aproximadamente unos 40 y tantos millones de votos para que sea vinculatorio. Si no se consigue eso, pues difícilmente. Pero además
Esto no se debe de consultar, y lo hemos platicado y lo hemos dicho. No se trata de consultar la ley debe de aplicarse, no nada más es de ver qué dice mi dedito o qué dice el pueblo. Usted recordará lo que sucedió también con lo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que fue a mano alzada. Digo, esto la verdad sinceramente no debe de volver a suceder en nuestro país. Imagínense que el presidente López Obrador deje inconcluso lo del Tren Maya y llegue otro presidente y destruya todo eso. ¿Cuánto dinero se va a perder? Y yo creo que eso no debe de ser. El presidente López Obrador tiró miles de millones de pesos de nuestro dinero. Pero en fin, ahí está el tema de Ildefonso Guajardo, que trata de equilibrar este enorme boquete que le han hecho al gobierno de López Obrador con el tema de la corrupción. Un personaje que como presidente de la República se ha convertido en tapadera y en cómplice de la corrupción de muchos de sus funcionarios públicos e incluso de sus familiares, incluyendo a sus hermanos. Grave, muy grave. Hoy ya salió que Ildefonso Guajardo, bueno, desde el fin de semana se supo que Ildefonso Guajardo ya fue vinculado a proceso. Ildefonso Guajardo, además, déjeme decirle, es un diputado federal electo. Este señor deberá tomar protesta el 1 de septiembre. El 1 de septiembre habrá de rendir protesta Ildefonso Guajardo, y con ello no significa que no puedan desaforarlo o llevar a cabo un juicio de procedencia, como lo están haciendo ahorita con este señor de Mauricio Toledo y el otro señor, no recuerdo cómo se llama, el de Puebla, que está señalado de pederasta, creo, si no mal recuerdo, corrupción de menores o algo así, a Huerta, se apellida Huerta, creo, este diputado federal de allá de Puebla. Entonces, puede suceder también que lo desaforen, ¿no? Pero en el caso de Ildefonso Guajardo, pues está el tema algo político, yo diría al 100%. Benjamín Huerta es el de Puebla, que está acusado de corrupción de menores, algo así más o menos, y la verdad que son datos y son temas que hoy están en la palestra nacional, como el caso de Ildefonso Guajardo, como el caso de el hermano de López Obrador recibiendo dinero, otro de los hermanos, que pone en evidencia toda la serie de corrupción que envuelve a la familia del presidente y del presidente mismo, porque la verdad es que nadie puede hacerse millonario de la noche a la mañana con ranchos y propiedades, cuando este señor en su vida, desde hace 18 años aproximadamente, ha vuelto a trabajar desde que fue jefe de gobierno para tener todo lo que tiene, y seguramente lo tiene a través de prestanombres, no lo dude usted, pues los hijos, los hermanos, los primos, los tíos, todos, absolutamente todos, pues prácticamente tienen las manos metidas en el gobierno federal, porque pues López Obrador es el presidente de la República. Así que vamos a ver en qué termina lo de Ildefonso Guajardo, pero es un tema que sí, la verdad sí llama mucho la atención. Seguramente tomará protesta, pero seguramente también luego buscarán su desafuero. Así que dice el presidente López Obrador, le dice a Ildefonso Guajardo, le contesta que si es honesto, ¿de qué se preocupa? Pero ya sabemos que este gobierno es represor, este gobierno te busca debajo de las piedras para ver cómo logra afectarte. Es el estilo de gobernar de uno de los personajes más vengativos que ha llegado a la presidencia de la República. Ni Gustavo Díaz Ordaz, ni Luis Echeverría, ni los que lo siguieron fueron tan vengativos como es este señor, que siente que es el Mesías de este país, cuando realmente no ha sabido valorar incluso a quienes votaron por él. Pero bueno, serán los ciudadanos que valorarán o castigarán el mal proceder en la siguiente elección a Andrés Manuel López Obrador. Sostuvo que su gobierno, por cierto, no persigue a las personas por razones políticas, así de ese tamaño, cuando todo mundo sabe que lo que lo mueve a López Obrador es el odio político de todos los que están, los que han salido de los otros gobiernos, y a excepción de Enrique Peña Nieto, pues que ha tratado de mantener el pacto con él.
ahí está señor Emilio Lozoya, Manuel Bartlett, Zoé Robledo, Indira Sandoval y una cantidad más de personas que prácticamente pues están resguardados y protegidos por el presidente López Obrador. Así que así están las cosas. Y para colmo, fíjense que el presidente ya adelantó los tiempos electorales, ya puso a Marcelo Ebrard, ya puso a Rocío Nale, ya puso a Claudia Sheinbaum, porque dicen que por ahí que Claudia Sheinbaum entonces, es incluso pues la mamá de uno de los nietos del presidente de la República, y no dude usted pues que en una de esas veamos a Claudia Sheinbaum, aunque están los tiempos muy adelantados, la veamos como la próxima candidata a la presidencia de la República, dejando atrás a Marcelo Ebrard, uno de los personajes más cercanos a López Obrador. ¿Quién puede sustituirme?, dice el presidente. Primero, tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir. Del flanco progresista liberal hay muchísimos, respondió el presidente López Obrador durante su rueda de prensa matutina ahí en Palacio Nacional. Mencionó explícitamente en este orden a la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, al canciller Marcelo Ebrard, al embajador mexicano ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, al embajador mexicano Esteban Moctezuma allá en los Estados Unidos, a la secretaria de Economía Tatiana Cloutier y hasta la secretaria de Energía Rocío Nale. López Obrador no mencionó en cambio a otros nombres que suenan en las quinielas, como al líder senatorial, al jefe de la bancada de Morena en el Senado, de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, o el director del Instituto Mexicano de Seguro Social, Zoé Robledo. A esos no los mencionó, pero bueno, prácticamente Claudia Sheinbaum fue ovacionada en un acto posterior que se tuvo en la Ciudad de México, y prácticamente ya la ven como la destapada para que ella sea la próxima candidata a la presidencia de la República. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el presidente de la República es un hombre ya de una larga trayectoria política, y quizás dentro de todo esto también esté tejiendo una cortina de humo para tratar de desviar la atención de quién pueda ser el candidato a la presidencia, o quién pueda ser su candidato a la presidencia de la República. Vamos a ver, porque la situación, la verdad, sí está algo complicada para el presidente de la República, si tomamos en cuenta que el tema de la corrupción ha venido afectando a su gobierno, y con eso podríamos suponer que posiblemente llegue desgastado totalmente rumbo a la siguiente elección presidencial. De momento también la Cámara de Diputados, no cree usted que las va a tener tan fácil. No hay esa mayoría calificada que él pensó que iba a tener, no lo hay. Así que pues difícilmente el presidente va a sacar aquellas reformas que tanto le importan en este momento. Lo que le da es para sacar algunas iniciativas, pero como para poder llevar a cabo reformas como el hecho de que la Guardia Nacional pueda ser ya constitucional, la Guardia Nacional, para que puedan realizar labores de policía en el país, cosa que no era lo que se tenía previsto, pero que al final terminó haciendo lo que tanto criticó López Obrador. Pero bueno, el caso es de que no le da tampoco en la Cámara de Diputados al presidente López Obrador. Sus candidatos presidenciales de aquí a 3 años, veremos cómo se mueven, pero los casos de corrupción que se han venido documentando en el gobierno de López Obrador, el caso de sus hermanos y de otros funcionarios públicos, pues prácticamente lo colocan en una posición en la que los ciudadanos están viendo que sí hay corrupción en este gobierno, y eso la verdad es algo delicado para alguien que ha presumido de que su plumaje no se mancha en el pantano. Y pues esto la verdad nos pone a pensar también a nosotros qué es lo que vamos a decidir en las próximas elecciones, que para muchos están muy lejos, para otros están muy cortas, muy cerca, pero son temas que no podemos dejar a un lado. El presidente López Obrador tiene una amplia variedad para escoger,
y desde las mañaneras se convierte prácticamente en el operador político de su partido para hacer ganar a sus candidatos. No debemos dejar de reconocer eso, que es un excelente operador político desde el púlpito del Palacio Nacional, sin necesidad de andar ya recorriendo el país. Eso debemos reconocer, de que el presidente sigue actuando como si estuviera en campaña política. Así que vamos a ver quién va a ser el tapado al final de cuentas, porque ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, porque pensamos que a lo mejor todo el mundo se va con la finta y crean que es Claudia Sheinbaum, y a lo mejor el presidente tiene algún tapado por ahí. Ya dijo Monreal que él va a llegar a la cita y se destapa porque quiere ser el presidente en el 2024. Así que Ricardo Monreal, pese a que por ejemplo el presidente no lo mencionó, pues él ya se destapó. Él ya se destapó y ya dijo que él va a llegar a la cita puntual va a llegar a la cita el presidente de la Junta de Coordinación Política, y que quiere ser presidente de nuestro país tras la retirada, cuando se dé en el 2024, de López Obrador. Ricardo Monreal es un personaje 100% político, es un personaje ampliamente aceptado también en un gran sector de la población, y creo que es uno de los políticos de verdad con una enorme trayectoria institucional, un tipo que tiene una gran elocuencia, es un tipo conciliador, negociador, es un tipo que sí sabe de política, y que creo que a lo mejor en determinado momento le podría ser de gran utilidad al presidente. Yo creo que Ricardo Monreal jugará un papel sin duda muy importante en la siguiente elección. Vamos a ver, porque pues se antoja retirado el proceso, pero pues y además hay que tomar en cuenta de que se libra una enorme y fuerte lucha dentro del gabinete del presidente López Obrador, y entre otros personajes también que están fuera de ahí, por la candidatura a la presidencia de la República. Así que pues es una lucha muy muy fuerte, que sin duda pues habrá de endurecerse conforme pasan los días. El presidente por lo pronto también incluso ha hecho anuncios importantes, tratando de llamar la atención con los ciudadanos, sobre todo con aquellos que los tienen en la bolsa por lo de los programas sociales, ¿no? Hay un tema muy importante que no debemos pasar de largo sin mencionarlo, y es que por ejemplo el presidente en su momento hablaba de que no iba a subir el precio del gas, no iba a subir el precio de la luz, pero todo eso la verdad que ha sucedido todo lo contrario, ¿no? Y son cuestiones que impactan en la economía de los ciudadanos. El tema político, que es muy cierto, pero también la cuestión económica, que va relacionada con el tema político y que impacta en la aceptación de la gente, que impacta en los bolsillos y que impacta cómo se mira al gobernante, ¿no? Y en el tema del gas doméstico, por ejemplo, que es algo esencial, igual que la luz eléctrica, que ha venido subiendo. Ya el presidente ya anunció una empresa, digamos, tipo gasera, ¿no? Gas Bienestar, para que haya precio justo. Ya dijeron muchos por ahí, políticos y empresarios, que eso no va a ser posible, porque el precio del gas y de la materia prima a nivel internacional, eso está muy caro y es difícil. Y por otro lado dicen que si Pemex va a vender el gas, pues prácticamente tendrá el monopolio, ¿no?, de la venta del gas, y en este país, según nuestra constitución, no está permitido el monopolio. Entonces es una cuestión que también nos pone en qué pensar. Muchos lo ven difícil, aunque es un anuncio populista que sí impacta en la percepción de los ciudadanos, y son los tipos de anuncios que le gustan al presidente López Obrador, ¿no? Esa es la verdad, a él le gustan ese tipo de anuncios. Bueno,
López Obrador anunció la creación de una distribuidora de gas licuado de petróleo de bajo costo, dependiente de Pemex. El propósito es llevar a la baja las tarifas que recientemente han subido de manera injustificada, dice el presidente, pero recuerde usted que eso viene de un mercado internacional, como el precio también del petróleo. O sea, uno no puede fijarlo porque tenemos a una organización, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que fijan las reglas de los precios. O sea, no es porque tú quieras. Cuando baja el precio de la gasolina es porque también a nivel internacional hubo un ajuste. No es porque el presidente diga, yo ya bajé el precio de la gasolina. Eso es mentira, que por cierto tampoco lo ha hecho, no lo cumplió, a pesar de que dijo de que iba a bajar el precio. No lo ha cumplido. El gas, la gasolina, el gas y la energía eléctrica sigue subiendo día con día. Bueno, el mandatario tomó esta decisión no hace mucho y se prevé armar la nueva empresa pública en 3 meses para vender cilindros de gas a precios reducidos. En la primera etapa se llevaría el combustible a zonas populares de la Ciudad de México, le digo. O sea, hay gente que esto lo ve muy bien y dice, bravo, pero hay cosas que no se pueden realizar nada más por la mera voluntad. No es porque yo quiera hacerlo y ya con eso tiene que ser así. El presidente juega con la credibilidad de los ciudadanos, con los más ingenuos, con la gente que dice, pues a mí me da mi dinero de mi programa social y todavía dice que le va a bajar el gas, pues le aplauden. Pero la verdad es que no es tan sencillo como lo dice el presidente, ¿no? Los programas sociales, para empezar, siempre han existido. De la etapa de Salinas de Gortari, que es el más odiado por él, siempre ha existido. Bueno, así que el precio del gas se bajaría, dice el presidente, con una distribuidora de gas del Estado. Actualmente este mercado está controlado por 5 empresas privadas que comercializan con un margen de utilidad muy alto respecto de los precios que obtienen de Pemex. Pues sí, a lo mejor también es cierto. Pues vamos a ver en qué termina todo este rollo, pero yo creo que el presidente de la República pues juega mucho con la credibilidad de los ciudadanos para tratar de seguir ganándose su confianza, o al menos que lo vean como un presidente que quiere, pues se preocupa por los más pobres, por los más necesitados, ¿no? Pero digo, le gusta jugar con la credibilidad de las personas. Ya ve que el programa de 65 y más, que estaba con Peña Nieto, cuando él llegó lo pasó a 68 y ahorita ya lo bajó otra vez a 65. O sea, estaba en 65, él llega y lo sube a 68 y ahora dice que lo baja a 65. Digo, sinceramente, es jugar con la incredulidad, con la ingenuidad de los ciudadanos. Y pues no se vale, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Pero el presidente trae un enredo terrible con la corrupción, con los candidatos, con lo del gas, con las cortinas de humo que cada día lleva a cabo. Por ejemplo, tenemos un tema muy importante que yo creo que no podemos dejar pasar por alto, que es el desabasto de los medicamentos. Todo esto que genera la muerte de muchos niños, de muchas personas que no tienen sus medicamentos para tratar el cáncer, se debe determinarse, ¿no? Porque pues desafortunadamente existe el desabasto de medicamentos y esto pues hace que se pierdan más vidas por malas decisiones. El presidente una semana dice, la próxima semana tenemos aquí los medicamentos, la verdad es que no llegan. Hay protestas tanto en México como en Veracruz, aquí en la Torre Pediátrica de Veracruz, donde se han manifestado los padres de familia por el desabasto de los medicamentos, que mire usted, a lo mejor muchos dirán, eso es mentira, no es cierto, pero la realidad es que las manifestaciones que vemos nos hablan de que hay padres de familia, o hijos, o hermanos,
preocupados ante la carencia de estos medicamentos que impiden llevar los tratamientos adecuados para poder tratar los temas o la salud que está en riesgo cuando se tiene un cáncer, cuando se tiene una enfermedad terminal y no hay medicamentos. Estos medicamentos los proporciona el Seguro Social, los proporciona la Secretaría de Salud. Usted recordará que el presidente de la República dejó de comprarle a las farmacéuticas de nuestro país porque decía que había mucha corrupción. Nunca ha presentado pruebas. Simplemente rompió tratos con las farmacéuticas y en esa falsa austeridad que lleva el gobierno tampoco compra a las empresas extranjeras los medicamentos y constantemente estamos viendo las manifestaciones de los padres de familia. Entonces esto es preocupante, no podemos dejar a un lado este tema porque se pierden vidas. Desde cualquier medio de comunicación tenemos que replicarlo y decirlo porque lo estamos viendo, porque hay niños que se están muriendo, hay personas que están muriendo por el desabasto de medicamentos, por malas decisiones del presidente López Obrador, malas decisiones que cuestan vidas, cuando de verdad, honestamente, decimos que se destina miles de millones de pesos a otros rubros, pero que no se están comprando medicamentos, sobre todo de estos medicamentos para tratar pues enfermedades oncológicas, o sea, cáncer. Es terrible. Aquí en Veracruz incluso también, le vuelvo a repetir, pero el gobernador Cuitláhuac García salió a decir que era un boicot, que era un complot, porque medicamentos sí hay. Usted recordará que el presidente incluso recurrió a la Organización de las Naciones Unidas para poder comprar los medicamentos. Hasta el día de hoy, honestamente, no sabemos si ha comprado. Los que han llegado ha sido a cuentagotas y gracias a la presión que ejercen los padres de familia, por ejemplo, allá en la Ciudad de México, que han tenido que cerrar los accesos al aeropuerto. Y aquí en Veracruz, también en la torre pediátrica, afuera de la torre pediátrica de Veracruz, hay manifestaciones y el gobernador Cuitláhuac García dijo que era un boicot para afectar al gobierno de la Cuarta Transformación. Imagínese usted qué insensibilidad tan grave la que hoy se ve con estos gobernantes de Morena. A ver qué va a pasar. Incluso el gobernador también dijo que con lo del gas de ese que anunció el presidente López Obrador, Veracruz, dijo Cuitláhuac García, ya ve usted que este señor pues es su adorador número uno, dijo, Veracruz podría contar con sedes del gas de bienestar. Nosotros sí le entramos, dice el gobernador Cuitláhuac García. A lo que también hay que tomar en consideración de lo que pasa aquí en Veracruz es el tema que tiene que ver con el Poder Judicial de Veracruz. Está en una grave crisis lo que hoy estamos viviendo en el Poder Judicial. Se han cerrado aproximadamente 29 juzgados en 15 distritos judiciales. Qué grave es lo que estamos viviendo aquí en el estado de Veracruz. Es muy grave porque también, hay que decirlo, hay excesos en el Poder Judicial. Hay una enorme cantidad de dinero que se destina al personal judicial, que pues es muchísimo, ¿no? Y eso también hay que decirlo. Mire usted, esta profunda crisis que pasa el Poder Judicial aquí en el estado de Veracruz orilló a reducir su gasto, y esto quiere decir que 20 juzgados han cerrado sus puertas en 15 distritos judiciales para poder pagar incluso la nómina. Hay un déficit de 500 millones de pesos. De entrada, al Poder Judicial le redujeron aproximadamente 300 millones de pesos. Y la verdad es que esto orilló a cerrar pues 29 juzgados
en donde la justicia prácticamente pues está pues en una situación en la que no se va a poder atender, no se va a poder llevar a cabo aquello de lo que se habla de una justicia pronta y expedita. Imagínese usted los juzgados que van a absorber los casos de otros juzgados en materia familiar o en materia civil. Es de verdad terrible, porque si de por sí como estaba la situación es de verdad de andar rogando que se tramite algún asunto o para que lo aceleren o para que notifiquen o para que acuerden, para que resuelvan, imagínese usted qué tan cargados estarán los juzgados cuando absorban la carga de todos los expedientes de 29 juzgados del estado de Veracruz en 15 distritos judiciales. Es de verdad lamentable. Hace falta dinero, mucho dinero, millones. Hay un déficit de 500 millones de pesos. El Poder Judicial recibió algo así como de 1.600 millones. Falta muchísimo dinero. El presupuesto asignado para este año, pues prácticamente ya se lo acabaron. Doña Isabel Inés Romero, la actual presidenta del Poder Judicial, ha resultado, pues la verdad, una persona que no tiene la capacidad administrativa, judicial, para poder llevar en sus hombros tamaña responsabilidad. Mucho dinero, e incluso se habla de que se debe a la intervención del gobernador Cuitláhuac García y a la de Juan Javier Gómez Casarín, actual diputado local, presidente de la Junta de Coordinación Política, quienes le han metido mano al cajón del presupuesto del Poder Judicial del estado de Veracruz. Y doña Isabel Romero no ha sabido defender el presupuesto del Poder Judicial. Un déficit de 500 millones de pesos que hace falta en este momento, incluso nada más para pagar la nómina de aquí a diciembre. Y debido a esto, se cierran estos juzgados. Y muchos trabajadores del Poder Judicial tendrán que irse a la calle por una mala administración de doña Isabel Inés Romero, que no ha tenido la capacidad de enfrentarse a quienes, por desgracia para ella, la llevaron a ocupar la silla que hoy calienta. Doña Sofía Martínez, la anterior presidenta del Poder Judicial, que fue despedida, corrida, echada a patadas, era el problema que tuvo con Cuitláhuac García, el problema que tuvo con Eric Cisneros, el famoso Bola 8, y con Juan Javier Gómez Casarín. Le incrustaron a gente, le quitaron presupuesto, y doña Sofía Martínez, como sea, dijo, ¿saben qué? No. Doña Isabel Romero, ella sí, no dijo nada. Ella sí no dijo nada. Y pues bueno, las consecuencias ahí están. Le han metido mano al cajón, se dice, quienes la pusieron ahí: Cuitláhuac García, Juan Javier Gómez Casarín y el propio Eric Cisneros. Bueno, de verdad es lamentable lo que estamos viendo en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, donde prácticamente la justicia queda pues en el aire. El Poder Judicial, que es el que debe resolver los temas de los justiciables o de las personas que buscan, pues digamos, en materia civil, en materia familiar, resolver alguna controversia, algún litigio, pues prácticamente quedan indefensos, porque si de por sí es rogado que te resuelvan un asunto, por la enorme carga de trabajo que ya existe, imagínese usted ahora a los juzgados con todos los expedientes de los otros juzgados. Son cientos de expedientes
que habrán de resolver, más los que ya tienen un solo juzgado o un solo juez es el que tendrá que resolver los otros expedientes de los otros juzgados. ¿Y todo por qué? Por una mala administración, por los excesos, por permitir que el gobernador y Juan Javier Gómez Casarín y Eric Cisneros le metan la mano al presupuesto, por no defenderlo doña María Isabel, doña Isabel Inés Romero, doña Necha, la presidenta del Poder Judicial, que prácticamente la tienen sometida, le tienen pisado el cuello los actuales gobernantes o el Ejecutivo estatal y hasta el Poder Legislativo, hombre. Digo, es horrible ver cómo estos señores, los que se dijeron ser diferentes a los prianistas, actúan peor que ellos. Es lamentable ver cómo el gobernador Cuitláhuac García está preocupado porque el Poder Judicial acate lo que él dice, lo mismo que criticó de Miguel Ángel Yunes Linares, de Javier Duarte de Ochoa, es lo mismo que está haciendo Cuitláhuac García. Someter al Poder Judicial a su voluntad para poder él perseguir a sus enemigos políticos. Ya lo vimos. Esta cantidad de dinero que hace falta en el Poder Judicial, incluso se habla de que mucho de ese dinero puede dar a las campañas electorales, pues la que acaba de terminar, ¿no? Es lamentable porque pues todos aquellos que pensaron que este gobierno sería muy distinto se han llevado un chasco, sinceramente. ¿Cómo se puede asegurar la correcta impartición de la justicia de esa manera? Es una pregunta que debemos hacernos cuando un solo juez, un solo secretario, ¿qué le parece en un juzgado 3 o 4 notificadores para la enorme cantidad de expedientes que tienen, más aparte, los que se le van a sumar por el cierre de los otros juzgados? Es una carga excesiva, sin duda, que va a afectar la impartición de justicia. Y ciertamente hay excesos dentro del Poder Judicial. Que tengan que reducirse el salario, los funcionarios, los servidores públicos del Poder Judicial, yo lo dudo, sinceramente, porque eso es lo que se busca, ¿no? Para poder pagar la nómina, para ser más claros, para poder pagar la nómina, se cierran 29 juzgados, porque no alcanza el presupuesto. Pero esa no es la solución, porque dejan en estado de indefensión a todos los ciudadanos que buscan una impartición de justicia pronta y expedita. Digo, sinceramente estamos muy mal con esta crisis del Poder Judicial, donde la presidenta Isabel Inés no ha defendido el presupuesto. En 6 meses se lo gastaron el presupuesto, 1,600 millones de pesos. Se acabó, no hay dinero, ¿no? No hay dinero, y mire todo lo que falta todavía. 1,600 millones de pesos se gastaron los del Poder Judicial en estos 6 meses, 6-7 meses. ¿Cómo le van a hacer para terminar el año? Pues la mejor solución que ellos tuvieron fue cerrar los juzgados, 29 juzgados. Esa es la solución para ellos. Digo, yo no sé usted cómo lo vea, pero sinceramente es terrible. Bueno, en fin. Oiga, y hay otro tema aquí en el estado de Veracruz. Digo, la verdad que esto de lo del Poder Judicial sí llama mucho la atención, que se deben eliminar los excesos del Poder Judicial. Pues sí, algunos se deben de eliminar. Lo que no se explica uno es cómo 1,600 millones de pesos se los hayan acabado en estos 6 meses. Todo en pago de nómina. ¿Por qué? Pues porque pagan de más, o porque les dan muchas remuneraciones
muchos viáticos, vaya usted a saber qué tanto les dan. Esos son los excesos que no deben de existir. Y además, le vuelvo a repetir, no me lo crea, pero es un grito a voces, que la gran mayoría de los recursos públicos los tomó el Poder Ejecutivo, los tomó Juan Javier Gómez Casarín, lo tomaron varios, hombre. Ese es el problema, que le metieron mano al cajón, incluso gente que no era ni del Poder Judicial. Pero ¿qué iba a hacer doña Isabel si a ella la impusieron ahí? Pues tiene que obedecer, ¿no? Eso creo. Así que si se deben eliminar los excesos del Poder Judicial, sin duda, que se debe adaptar a una nueva etapa de austeridad, habría que ver y analizar todo eso, pero la solución en este momento no era el cierre de los juzgados. La solución no era cerrar los juzgados, porque eso nos habla de que no hay la capacidad política para mantener o sostener a uno de los poderes fundamentales, que es el Poder Judicial aquí en el estado de Veracruz, y que con eso el Poder Judicial, que hace el equilibrio de poderes, hoy prácticamente está enterrado. ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que todos los expedientes o cualquier asunto que usted lleve le va a tardar mucho más de lo que usted puede imaginarse. Mucho más. En fin, vamos a ver. Pero esto no va a terminar nada bien. No va a terminar nada bien. En fin, son, digamos, complicaciones financieras que inician de entrada por una enorme cantidad de excesos, por una enorme nómina que se tiene de más de 1.687 millones de pesos, nada más en pura nómina, No ponga usted el pago de luz, pago de agua, papelería, etcétera. No, estoy hablando de pura nómina. Ganan bien los jueces, pero también tienen mucha carga de trabajo, es cierto. Lo que se debe de eliminar quizás son los excesos que existen, como el pago de viáticos, alimentos, gasolina, vehículos. A lo mejor por ahí tiene que ver, pero la mejor solución no era cerrar los juzgados. De eso no me queda ninguna duda de lo que hoy le estoy diciendo, la verdad, sinceramente. Bueno, oiga, ya para terminar, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente implementará acciones legales en contra del presidente municipal de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, y otros alcaldes de la zona sur por daño al medio ambiente y a la salud pública por la operación del basurero clandestino de Villa Allende. Usted recordará que ese basurero ya había sido clausurado, pero Víctor Carranza, el alcalde de Coatzacoalcos, que no respeta ni una ley, no respeta a nadie, sigue tirando ahí los desechos. Ya vino la Procuraduría del Medio Ambiente, ya lo dijo Sergio Rodríguez Cortés, el titular de la Procuraduría del Medio Ambiente, aseguró que en el sur de la entidad es donde más daño se hace al medio ambiente, con la disposición de residuos sólidos urbanos. En el sur, quiero decir, en la zona que es la zona más crítica, traemos proyectos en Chinameca, un proyecto donde ya está listo el sitio para depositar residuos, y seguramente en próximos días el alcalde José Antonio Carmona va a tener problemas de tipo penal. En la materia administrativa actuamos, ese sitio para nosotros está clausurado y va a tener responsabilidad fuerte a la hora de salir, porque el daño que está provocando al medio ambiente y a la salud pública es muy claro, digo, en el caso de Chinameca. Y en el caso de Coatzacoalcos, Villa Allende, no solo se clausuró, no solo se intervino, no solo se le notificó, sino que ha seguido el término legal, el procedimiento, y hoy estamos en condiciones de dar el informe al órgano de fiscalización y pasar el turno de tipo penal para que el alcalde Víctor Carranza tenga responsabilidad penal. Son las palabras del procurador del medio ambiente aquí en el estado de Veracruz. Víctor Carranza no ha acatado lo que dice
la Procuraduría del Medio Ambiente. Usted dirá, bueno, pero ¿dónde van a tirar la basura? Bueno, pues déjeme decirle a usted que ni Víctor Carranza ni los alcaldes de la zona sur han encontrado el punto para poder depositar los residuos que todos los días sacamos a la calle. No ha habido política pública para tratar de solucionar este gravísimo problema. El basurero de las matas, usted sabe que hasta la Secretaría del Medio Ambiente en materia federal vino y no han solucionado, no, se sigue tirando la basura ahí. En Villa Allende lo mismo, en Chinameca, donde hubo una manifestación también. No se encuentra un punto final. Lo más grave es que no se invierte para poder aprovechar todos los residuos que se generan y que se desechan o que van a parar al basurero. Hay ciudades como Orizaba que aprovechan todo esto de otra manera, esa energía, pero aquí no se invierte en eso. Y vamos que Coatzacoalcos es uno de los municipios que más recursos federales recibe. De su presupuesto y de recursos federales hablamos de aproximadamente como de 1,600 millones de pesos para Coatzacoalcos únicamente. Y que no se pueda solucionar lo del basurero de Villa Allende es vergonzoso, sinceramente. Pero ahí está, dice la Procuraduría del Medio Ambiente que va a actuar y que ya se turnó a la Procuraduría, a la Fiscalía del Estado para que se determine alguna sanción penal a Víctor Manuel Carranza Rosado. A ver qué van a hacer. En fin, oiga, pues muchísimas gracias. Gracias a mi amigo Guillermo Altamirano, a mi amigo Memo Briceño, que hoy nos están viendo. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de estar aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias, amigos cibernautas, por esta oportunidad. Memo, muchísimas gracias. Memo Briceño y Memo Altamirano, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vamos a escuchar, nos vamos a ver en nuestra siguiente emisión. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz Día del Abogado, hombre, caray, por cierto. Felicidades a todos los abogados, a Juan Carlos Charleston Salina, a Luis Silencio, a Manuel Silencio, Cristóbal Sánchez, José Luis Aguirre, felicidades, pues a todos mis amigos, a Toño Millán, a Alberto Mijangos, hombre, caray, felicidades a todos ellos. Hoy es el Día del Abogado. Así que, hablando de abogados, ¿no?, y del cierre de los juzgados, pues que prácticamente, pues la carga, ¿cómo decirle al cliente que su asunto va a tardar más de lo debido? De por sí es tardado, ¿no? Muy, muy tardado. Pero bueno, en fin, muchas felicidades a todos los abogados por ser hoy el día, a los colegas, a mis colegas abogados, muchísimas felicidades de verdad a todos. Yo espero saludarlos pronto a todos ellos. Tuve la oportunidad de platicar con algunos cuantos hoy en la mañana, a Juan Carlos, a Silencio, Aguirre, Cristóbal Sánchez, José Luis Aguirre, Cristóbal Sánchez, todos ellos, hombre, caray, me da muchísimo gusto. Tengo tantos amigos abogados, de verdad. Moisés Arco, hombre, colega abogado, felicidades. A Eduardo Carmona, a todos, de verdad, muchísimas felicidades en su día. Espero tener la oportunidad de saludarlos pronto en alguna ocasión, pero desde aquí les mando mis más sinceras felicitaciones en este día del Día del Abogado. Felicidades a todos los abogados. Y a ustedes, muchísimas gracias. Nos escuchamos y nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.